Hola chicos, ¿cómo están? Volví de un largo tiempo. Y quería avisarle, como es el último vídeo de la temporada, hasta fin de año no agosto la temporada 3. Que en la temporada 3 vendrán personajes nuevos. Bueno, arrancamos con las leyendas. La primer leyenda se llama El Caminante Silencioso. Fue una tarde de otoño, mientras hablaba con unos amigos en un parque cercano cuando oí hablar de él, del Caminante Silencioso. Decían que era un ente que camina entre nosotros, pero que tú nunca te percatabas de su presencia, nadie sabía el por qué. Entonces fue cuando uno de mis amigos, aficionado al mundo de lo paranormal, dijo: yo sé la historia, ¿quieren oírla? Sin pensarlo dos veces todos dijimos: sí, cuéntanos. Nos sentamos y él comenzó a contarnos la historia del Caminante Silencioso. El 14 de septiembre de 1987, Julián, un chico de 17 años, puso su atención en una hermosa chica. Él a su edad nunca se había cautivado por una mujer de esa manera. Con el tiempo se acercó a ella, de a poco comenzaron a hablar mutuamente y entablaron una amistad. Julián era feliz con tal de ser amigo de ella, es más, él pensó que podría llegar a mucho más que amigos, pero el destino dijo otra cosa. Un día conversando con ella se entera de que ella tenía novio. Julián quedó devastado, el primer amor de su vida, era un amor no correspondido. Con el pasar de los días se acercaba ya las fiestas de Navidad. Julián ya no era como antes, tenía la mirada perdida, y ya no hablaba con ella. Poco a poco comenzó a volverse loco por ella. Él se obsesionó con ella, y recurrió a la magia negra para poder estar con ella por la eternidad. El 22 de diciembre de 1987, Julián hizo un ritual de magia negra. Todo parecía ir bien, pero algo falló. Cometió un error fatal: dejarse llevar por la ingenuidad y locura. Julián perdió su alma. Esto lo convirtió en un montón de tejidos y huesos, que caminaría el resto de la eternidad, buscando que alguien le devolviera su alma. Mientras tanto, él estaría condenado a vagar sin rumbo alguno como un muerto viviente. Después de que mi amigo terminó de contar la historia, otros echaron a reír y otros comentaban entre sí. Yo me quedé callado, pensando en aquello, cómo sería encontrarse con el Caminante Silencioso. Ya se hacía de noche, nos despedimos y nos fuimos a nuestras respectivas casas. Mientras caminaba pensaba en la historia, cuando de repente me detengo y observo a un chico, de 17 años más o menos, pero tenía algo distintivo. Era alto, pálido y blanco como la leche, tenía la mirada perdida, en su mano izquierda tenía un cigarro y vestía una larga chaleca oscura que le llegaba a las rodillas. Yo de inmediato pensé: ¿será él? La curiosidad me venció y me acerqué. «Hola», dije. Lentamente puso el cigarro en su boca, y luego lo sacó y me observó. Tenía ojos verdes profundos, esa tétrica mirada me paralizó. Se acercó y me dijo con una voz de ultratumba: «Gracias». Puso su mano en mi hombro, y luego se fue y se perdió en la oscuridad de la noche. Me fui a casa, subí corriendo por las escaleras, me acosté e intenté dormir, hasta que lo logré. Al otro día, me desperté, era temprano y era día sábado, así que bajé a tomar desayuno. Saludé a mis padres, pero no me respondieron, lo que me extrañó, pero de todas maneras me dio igual. Entonces encendieron la televisión y estaban dando un boletín especial que decía: encontraron el cuerpo de un chico de 17 años en el Parque Central, aparentemente murió de causas naturales, según informó la policía, pero eso quedó en segundo plano al enterarse de la identidad del chico. Se trataba de un joven desaparecido a finales de 1987, tenía 17 años, y se llamaba Julián. La policía está consternada de cómo se mantuvo su cuerpo después de 2 décadas desaparecido. Siguiendo con otras noticias, yo quedé paralizado. El chico que había visto anoche era Julián. Les dije a mis padres que lo había visto, pero ellos no me respondían. Les grité, pero seguían sin responder. Entonces fue cuando escuché lo que hablaban. ¿Cuándo llegará ese mocoso? Toda la noche desaparecido, qué irresponsable, no podía creerlo. Comencé a llorar, no entendía qué pasaba, porque me ignoraba. Yo estoy aquí, porque no me observan.
Y fue cuando recordé la historia, el caminante silencioso buscaba a alguien que le devolviera su alma. Pero me di cuenta de que no era precisamente su alma, podía ser la de cualquiera. Lentamente me fui a la calle, y comprendí que yo era ahora, un caminante silencioso. Caí al suelo, y mis lágrimas corrían por mi helado rostro. Tras llorar por horas sin que nadie me consolara, lentamente me puse de pie, y comencé a caminar. No sabía a dónde ir, ya no tenía un rumbo fijo. Seguí caminando, y nunca más me detuve. Hola chicos, ¿cómo están? Soy el Super Pollo y yo voy a contar la siguiente historia. La historia se llama Accidente en el Abismo. Un matrimonio con su hijo pequeño viajaban de noche por una carretera prácticamente abandonada que servía de atajo para cruzar la montaña, sus continuas curvas, la estrechez de la calzada y la espesa niebla que cubría todo el trayecto hacía que aventurarse por ese camino al filo del abismo fuera realmente peligroso. De improviso una mujer con la ropa ensangrentada se cruzó en la carretera obligando al padre de familia a frenar en seco. Tras el susto el señor bajó del coche con la intención de ayudar a la mujer que muy alterada y llorando les explicó que había tenido un accidente y su coche había caído por el barranco. La mujer le rogó que la ayudara ya que su bebé aún se encontraba en el vehículo atrapado entre unos hierros y ella era incapaz de sacarle de allí por sí sola. La caída era de varias decenas de metros y aunque el coche había destruido parte de la vegetación, mientras rodaba montaña abajo, de no haberle avisado la mujer muy probablemente nadie hubiese encontrado al bebé nunca, mucho menos con esa niebla que impedía ver a más de 2 metros. El señor, guiado por el llanto del niño, consiguió llegar hasta el lugar del accidente. Al rato subió muy nervioso con el bebé en brazos y le preguntó a su esposa dónde estaba la mujer. Esta le respondió que se había sentado en una piedra grande que había al lado de la carretera. Su hijo y ella se entretuvieron unos momentos mientras trataban de buscar señal para llamar a los equipos de emergencia, pero cuando miraron ya no estaba. Entonces el hombre se metió rápidamente en el coche con el bebé y le dijo a su mujer e hijo que hicieran lo mismo. Arrancó el coche y se fueron. Su mujer, muy asustada, le preguntó que por qué se iba con el bebé sin buscar antes a la mujer. El marido le dijo que se tranquilizara y que cuando llegaran a la próxima gasolinera le contaría. Cuando llegaron, la mujer le pidió explicaciones al marido. Este le contestó que cuando bajó y encontró el vehículo accidentado vio a la mujer que les había dado el aviso muerta. Estaba muy fría y probablemente el accidente se había producido horas antes de que ellos pasaran por ese punto. El espíritu de la mujer era el que le había pedido ayuda para que salvaran a su hijo. Bueno chicos, contaré la penúltima historia. La historia se llama El Colegio Maldito. Quiero contaros una cosa que sucedió en mi pueblo. Esta historia es verdad, al menos eso dicen, pero a mí me puso los pelos de punta al escucharla. Todo empezó hace muchos años, en mi pueblo, que por aquel entonces solo era un pueblito más de los muchos perdidos entre las montañas de Asturias. Mi pueblo, como ya he dicho, era pequeñito, apenas tenía una pequeña plaza con iglesia, un parque, una pequeña cárcel y una escuela, con todas las casas apiñadas alrededor. Pero aún así estaba muy orgulloso de su escuela, era una de las mejores de toda la cuenca, pues era bastante grande y estaba al alcance de todas las familias, aunque los profesores escaseaban. Pero un buen día, un día de clase, un grupo de alumnos estaban haciendo manualidades con su profesora. Tendrían apenas 8 o 9 años, y se lo pasaban en grande con el barro y las pinturas. La profesora, una joven muy guapa y que había empezado hacía apenas un mes, puso la radio para oír el parte del tiempo, pues la clase se iba el día siguiente al monte de excursión. Pero a la mitad del parte, un hombre con voz muy grave cortó la comunicación y dio una noticia de última hora: les comunicamos que se ha escapado un peligroso asesino de la cárcel del pueblo. Por favor, les rogamos que cierren herméticamente puertas y ventanas hasta que sea detenido. Gracias. Los niños se asustaron mucho y con razón. La cárcel quedaba muy cerca de la escuela. La profesora los tranquilizó y se puso a contarles historias para que se calmaran y se olvidaran un poco de aquello, pero a una niña le entraron muchas ganas de ir al servicio.
La profe, con la poca experiencia que tenía y después de lo que habían dicho en la radio, no sabía si dejar a la niña ir, pero esta insistía tanto que al final la dejó. Antes de marchar, acordaron una contraseña para saber que era la niña y no el temido preso. Cuando llegara, tenía que dar 3 golpes en la puerta y arañarla 2 veces. La niña se fue al baño, pero nunca volvió. El preso, que estaba escondido en un lavabo, la obligó a que le dijera la contraseña y luego le cortó la cabeza. La profesora estaba ya preocupada, habían pasado 20 minutos y la niña aún no había vuelto. Pero de pronto, en la puerta se escucharon 3 golpes y 2 arañazos. Es ella, pensó la joven. Pero al abrir la puerta, se encontró con el cuerpo sin cabeza de la pobre niña. De un salto, el preso entró en la clase, y entre gritos de terror y dolor, acabó con todos los niños. Solo la profesora quedó con vida, pues logró saltar por una ventana. Hoy en día está en un psiquiátrico, no puede parar de repetir una y otra vez 3 golpes y 2 arañazos, 3 golpes y 2 arañazos. La escuela estuvo a punto de ser derrumbada, pues solo traía malos recuerdos, pero al final la dejaron. Dicen que si entras, en el baño podrás ver la cabeza de la niña, que te mira fijamente con ojos llenos de terror, y que en la clase, chorrean sin parar regueros de sangre por las paredes. Bueno, vídeos comedia, yo contaré la última historia. La historia se llama La chica de la curva. Pasaban 15 minutos de las 9 de la noche cuando Cobos decidió irse. Llevaba varias horas delante de la pantalla del ordenador, sin apenas pestañear, y pensó que ya era hora de marchar a casa. Fuera, en la calle, ya había anochecido hacía un buen rato. El viento soplaba con una fuerza inusitada, como antesala de una tormenta que estaba a punto de llegar. Antes de cerrar la oficina con su llave, tecleó en la pequeña consola la clave para activar la alarma electrónica. Esperó unos segundos tras cerrar la puerta hasta que escuchó un pitido agudo que indicaba que la alarma quedaba en servicio, y con un gesto instintivo se echó la gabardina por encima de los hombros. El frío arreciaba y empezaba a lloviznar. Con paso rápido alcanzó su vehículo, un viejo Renault verde oscuro que pese a los años, se encontraba en bastante buen estado. Abrió la puerta y con rapidez se introdujo en su interior. Introdujo la llave en el contacto y en breves segundos una tenue luz dio vida al cuadro de mandos. Giró la rueda de la calefacción al tope, y se dispuso a iniciar la marcha hacia su hogar. La tormenta se fue volviendo cada vez más virulenta a medida que se alejaba de la oficina. Aún le quedaban unos 50 kilómetros hasta llegar a su casa, situada en las afueras de una pequeña ciudad dormitorio. Decidió encender la radio para hacer el trayecto más apacible. Sin embargo, la grave voz del locutor de ese programa de misterio que tanto le perturbaba, inundó el oscuro interior del vehículo. Giró a la derecha para incorporarse a la carretera comarcal por la que tendría que transitar varios kilómetros. No le gustaba nada regresar a casa por este camino, máxime cuando hacía una noche tan desapacible como esta, ya que el firme no se encontraba en buen estado y apenas había iluminación. De hecho, se había producido en ella varios accidentes en los últimos años, alguno de ellos mortal. Esto también había dado lugar a habladurías de la gente, que afirmaba que en una curva se aparecía una mujer joven vestida de blanco y con aspecto desaliñado. Cobos no era una persona que diera mucho crédito a este tipo de historias. Sin embargo, tenía que reconocer que había algo en esa carretera que le provocaba una sensación extraña, de intranquilidad. Ya había dejado atrás las luces de la pequeña ciudad y la oscuridad lo inundaba todo. Solo el resplandor de los faros delanteros era capaz de romper con la negrura de esa noche sin luna. De pronto, una sensación muy extraña se apoderó de él. Se dio cuenta que no se escuchaba ningún ruido, salvando la radio y el sonido del motor y los neumáticos sobre la gravilla. Decidió parar en el arcén sin saber bien para qué, ni qué se encontraría. Abrió la puerta del coche y salió. Fuera llovía copiosamente, pero apenas se escuchaba algo más que el ruido del motor y el golpeteo de las gotas de lluvia en el techo del coche. Se introdujo de nuevo en el vehículo, e inició la marcha, sin haber despejado del todo ese hormigueo que tenía en el estómago. Su incertidumbre duró poco tiempo. Al mirar por el retrovisor interior del coche se dio cuenta de que no iba solo.
Una mujer totalmente empapada, con un vestido blanco, y la mirada ausente se encontraba en el asiento trasero. Era imposible que se encontrara allí, el vehículo solo tenía 2 puertas y de ninguna forma se podía acceder a la parte trasera, salvo por la puerta del lado del conductor, ya que la otra se encontraba averiada desde hacía varios días y no se podía abrir. Su corazón empezó a latir aceleradamente. Frenó en seco y con sus manos se tapó el rostro, con la esperanza de que todo fuera fruto de su imaginación. Sin embargo, al volver a mirar por el retrovisor, la figura seguía sentada en el mismo lugar. Kobo se giró y balbuceando preguntó a la mujer quién era, y qué hacía allí. Sin embargo, esta no articuló palabra. Su mirada seguía perdida Dios sabe dónde. No podía ser. No podía estar nadie allí. No podía ocurrir que esa vieja historia de la mujer de la curva le estuviera ocurriendo a él. No creía en ese tipo de tonterías. Decidió salir del coche y echar un vistazo desde fuera. Tenía que ser fruto de su imaginación. Asió la palanca de la puerta con la mano dispuesto a abandonar el coche, y de repente sintió una fuerte presión en el cuello. Notó como 2 manos frías como el acero le presionaban impidiendo el paso de aire a los pulmones. Miró sorprendido por el retrovisor y la imagen que vio le provocó pánico. La mujer ya no tenía esa mirada fría y distante, sino todo lo contrario, los ojos parecían que se iban a salir de las órbitas y reflejaban un odio que nunca había visto en ninguna otra mirada. Intentó zafarse de las manos de la mujer pero le resultó imposible. Poco a poco, a medida que el oxígeno apenas llegaba a sus pulmones, fue perdiendo la conciencia, seguro de que iba a morir, pero sin entender aún por qué. Hasta que la mujer aproximó sus labios y dijo con una voz carente de expresión: nos veremos en el infierno, donde estoy desde aquella noche que me atropellaste en la curva que acabamos de pasar. ¿Recuerdas? Fueron las últimas palabras que escuchó. Después reinó la oscuridad más absoluta. Bueno chicos, esto ha sido todo. Gracias por todo. Por haber disfrutado mis vídeos. Nos vemos en la siguiente temporada, que la agosto en enero, con nuevos personajes.